Vamos a ver esta canción que está en el tono de Do mayor. En el bajo usaremos el acompañamiento en el tono de Do mayor, Sol séptima, Re menor y La menor. En todos los casos siempre usé el bajo alternado, por ejemplo en Do mayor iba alternando con su quinta, ¿sí? Para que tenga un poco más de movimiento el bajo. Si cuesta mucho, ¿sí? Pueden hacer el ritmo de forma directa, Do con su acorde mayor en este caso, sin alternar. Empezaremos con la primera parte con la mano derecha, donde haremos las siguientes notas: Mi, Sol, La y la nota La. Después haremos Mi, Sol, La y nuevamente La, ¿sí? Son dos frases iguales. Luego haremos Re, Fa, dos veces La nuevamente, y ahora Do, Si y La, ¿sí? Siempre terminarán la nota La, que es una característica de esta canción que la hace también tan particular. Es una canción que también la habrán escuchado de los iracundos como con el nombre de Moritat, pero también tiene su homenaje, por ejemplo, en la versión de Rubén Blades, en lo que es el tema Pedro Navaja, ¿sí? Donde se hace también mucho énfasis sobre esta nota, la nota La, ¿sí? Que en un Do mayor es su sexta. Bien, vamos a ver también que en Re menor es su quinta, en Sol séptima es su novena, ¿sí? Tiene mucha relación con la armonía de la canción. Ok, entonces ahora tenemos esto en la primera parte. Bien, vamos a ver un poquito cómo acompañaremos. Primero Do mayor. Re menor. Sol séptima. Y Do mayor. Bien, acá sucede algo también, que ahora estoy tocando muy directamente la nota La con respecto al bajo, ¿sí? De esta manera. ¿Sí? Esa es una forma fácil de aproximarse al tema. Ahora bien, pueden agarrar y anticipar un poco la segunda nota de La que tocaremos, de esta manera. ¿Sí? Se anticipa un poco al tercer bajo, ¿sí? ¿Sí? Esa partecita, esa cuestión la pueden tener muy en cuenta porque le da swing, hace que justamente la nota La no caiga siempre a tierra, sino que caiga fuera del momento fuerte, fuera de los bajos, y eso le da una sensación también muy particular de deslizamiento, ¿sí? Es como un desplazamiento ahí, muy interesante. Ahora bien, si tenemos eso, vamos a saber que acá también en el bajo pueden simplificar un poquito y acompañarse con Do mayor y Sol mayor, ¿sí? De esta manera. Do mayor, Sol mayor. Y Do mayor. ¿Sí? Esa es una forma de simplificar también la armonía. Yo les recomendaría que igualmente hagan Do, Re menor y Sol, que suena muy bien. Vamos a ver la segunda parte. La segunda parte con la mano derecha haremos Sol, Si, Re y Do. Después haremos Si, La, Do y la nota Fa. Repetiremos esta frase
Y la primera vez cerraremos con Do, Si y la nota La. Repetimos entonces nuevamente la canción y cuando estemos por la segunda parte, ya terminando la canción, vamos a tocar las primeras 3 frases iguales. Pero la última, la cuarta, voy a hacer Mi, Re, Do y dar una sensación más conclusiva, ¿sí? Porque terminó en la nota justamente que define al tono de la canción. ¿Está? Entonces, la segunda parte. Primera vez. ¿Está? Repito toda la canción y ahora la segunda parte, pero por segunda vez. Vamos a ver un poquito qué pasa acá en los bajos de acompañamiento. Empezaremos en Do mayor, La menor, Re menor, Sol séptima y Do mayor. ¿Están? Entonces, si tenemos eso, ya ahí vamos a tocar después con su repetición exactamente los mismos tonos, ¿sí? ¿Sí? La repetición con el otro final. ¿Sí? O si vengo tocando. ¿Sí? Bien, entonces ahí ya tenemos la primera parte, la segunda parte. Vamos a ver entonces una forma también para los que están empezando y les cuesta por ahí los saltos en el bajo, la parte más simplificada, por así decirlo, del acompañamiento. Vamos a empezar con Do mayor, Sol mayor, y Do mayor. ¿Está? Por segunda vez será igual. Yo lo que hice fue agregar un acorde justamente, como hablamos hoy, de Do sexta, o sea, Mi, Sol, La y la nota Do, para darle una sensación más conclusiva a la canción, ¿sí? Luego también pueden obviamente agregar acordes sobre esto. Acordes con ritmo. Cosas así, incluso también improvisar, que se estila mucho en el jazz, eso también lo pueden tener muy presente. Sí, cositas así que, bueno, este tema justamente se presta para ponerle muchos arreglos encima, pero lo dejaremos para otro video. Espero que lo hayan disfrutado, que les haya gustado esta lección. Y como siempre les pedimos, suscríbanse al canal, déjenos un like, un comentario abajo también de apoyo que siempre es bienvenido. Y también si quieren partituras, clases, videos, pueden contactarnos, seguirnos en las otras redes sociales, ver nuestras historias, comunicarse con nosotros y bueno, conocernos y compartir esta pasión por este hermoso instrumento. Les mando un gran abrazo y espero que tengan una buena y excelente semana junto a este noble instrumento. Hasta luego.